Bueno, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Con un poco de retraso porque estábamos esperando a Juan Antonio Rubio, que se ve que tiene algún problema para poder conectar, pero nosotros seguimos hacia adelante y ya él podrá conectar cuando se pueda. Muchísimas gracias por estar ahí, Walter, una vez más, ya como decía antes, ya como de la familia, ¿no? La verdad es que conectar con personas que saben tanto como tú y tienen esa energía, vamos a llamarle un tanto especial, hace que todo funcione muchísimo mejor, ¿no? O sea que, Muchas gracias. buenas tardes ahí en Argentina, ¿no? Buenas tardes, sí, buenas tardes. Buenas noches para todos, buenas tardes Sí, sí, y sí, buen día donde para esté el día. el que esté, efectivamente. Amelia, buenas noches, para nosotros sí buenas noches, ¿no? Sí, buenas noches Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, a Antonio vosotros. está ahí intentando solucionar el tema, pero nosotros seguimos hacia adelante. Bueno, hoy vamos a tocar un tema yo creo que importantísimo, ¿no? Y que mucha gente pues se le puede dar no solamente claridad, sino también tranquilidad y paz, ¿no? Yo creo que esta mañana lo estaba hablando yo con una clienta que cuando recibimos información de la situación que vivimos, pues le damos otra vuelta, ¿no? Lo podemos ver de otra manera, sentir de otra manera y hasta inclusive es mucho mejor para nosotros y también mucho mejor para las personas que se han ido, ¿no? Entonces, el ser conscientes de que tenemos, de que esas vidas pasadas existen, es que también porque existe, vamos, le podemos llamar reencarnación o le podemos llamar cualquier otro nombre, pero darnos cuenta de que en realidad el ser, que es esa parte puro o esa parte que nace de Dios o de la parte pura del ente, cada uno que le llame lo que quiera, pues vamos evolucionando a través de distintas vidas y vamos aprendiendo lo que son las leyes universales y nos vamos como acercando más otra vez a Dios o a nuestro origen, ¿no? ¿Y qué podemos hablar, Walter, de esas vidas pasadas? Hemos tenido experiencias que efectivamente hemos podido comprobar que eso es así. Bueno, sí, justamente. Has tocado un tema vital que son las creencias religiosas. Yo Sí, siempre diferencio lo que es la religión de la espiritualidad. La religión siempre es un dogma y hay que seguir a alguien. La espiritualidad es encontrarse a sí mismo y encontrar el todo. El ser humano, por empezar, todo lo que existe como vida en esta tercera dimensión tiene una chispa divina o un fractal de la fuente, o como le quieras llamar, como bien dijiste, y es inmortal. Y tenemos la posibilidad, nuevamente, porque en todas las épocas, en toda la historia de la humanidad, siempre ha habido personas con capacidades que han podido ver y percibir más allá de esta realidad tridimensional en la que vivimos, y conectarse con estos seres que ya han descarnado. Y me ha tocado en todos estos años trabajar con personas que han venido a una regresión a vidas pasadas, con, como nosotros le decimos, el muertito a cococho, el muertito pegado encima, y que eso le ha ayudado a poder desprenderlo y a poder empezar una vida nueva, porque muchas veces cuando alguien fallece es muy difícil soltarlo, depende del vínculo, y esa persona, ese ser, queda, digamos, colgado muchas veces por falta de proceso evolutivo. Y después, bueno, evidentemente, como siempre le digo a la gente, el primer paso para creer o aceptar que uno tiene una vida pasada es que acepta la reencarnación, con lo cual acepta la inmortalidad del ser. claro. Claro, efectivamente. Esto es una de las cosas más importantes, ¿no? Que efectivamente el ser, la parte espiritual, o cada uno que lo llame como quiera, es inmortal, ¿no? Eso no muere. Y hasta inclusive la materia que en un momento determinado nos desprendemos de ella porque ya no nos sirve, eh, tampoco, o sea, porque ayer, no sé si ayer o antes de ayer estábamos hablando sobre la energía, que la energía no se destruye, se transforma, ¿no? Pero bueno, la parte espiritual, energética, es la que efectivamente es eterna, sigue aprendiendo, sigue evolucionando, sigue creciendo y sigue acercándose más al uno, ¿no? Que es de donde partimos todos. Correcto, Amén. así es.
entonces, ¿cómo podemos explicarle con palabras sencillas o fáciles a las personas que nos están escuchando de que no tenemos que tener miedo a esos seres espirituales o el poder conectar con nuestras vidas pasadas? ¿A mí me preguntas? Amelia, no, ¿me has A escuchado? ver, creo que sí que te he escuchado. Que ¿cómo podemos explicar con palabras sencillas? Sí, a las personas que nos están escuchando, que no tenemos que tener miedo a poder conectar con vidas pasadas o con entes espirituales. Pues mira, yo lo suelo transmitir de la siguiente forma, que la muerte no existe, al menos como nos la han contado. El cuerpo se separa, pero nosotros estamos ahí conscientes y podemos ver lo que ocurre a nuestro alrededor. De ahí los testimonios de las personas que en experiencias cercanas a la muerte, una vez que las reaniman, pueden describir con detalle todo lo que ha ocurrido a su alrededor. Entonces, la muerte no existe, al menos como nos la han contado, porque el cuerpo es el que separa, pero nosotros estamos ahí. Y bueno, el morirte no te hace más bueno o mejor o peor, sino que sigues siendo tú, con tus vicios, con tus hábitos, con tus costumbres, con tus cariños, con tus apegos, y necesitas elevar tu vibración para soltar todo eso y rescatar todo el aprendizaje vivido. Entonces, mientras ocurre ese tránsito, pues te quedas ahí. Entonces, jamás, no necesitas tener miedo. Ya sabemos que hay otro tipo de entidades, pero estamos hablando de cualquier persona que se nos haya ido cercana, simplemente estaría a nuestro lado sin su cuerpo. Y si pudiéramos oírlo, si tuviéramos ese don tan maravilloso, pues los tendríamos al lado diciéndonos, tranquila, estoy bien, no llores, a mí me gustaría que estuvieras divirtiéndote, estoy genial, porque además hay una conexión con el amor infinito, maravillosa, y entonces esos seres están intentando decirnos, porque están sufriendo por nosotros. Es un tránsito hermoso. Sufrimos nosotros los que nos quedamos aquí, porque ya no vamos a dar ese beso, ese abrazo, no vamos a vernos reflejados en sus ojos, ni sentir su olor. Pero ellos están bien y sienten ese amor infinito porque hay tanta comprensión en ese tránsito. Entonces yo lo vivo así y creo que vivirlo así te libera. Evidentemente también yo he llegado a esta conclusión y a esta experiencia personal a través de mis experiencias en regresión a vidas pasadas, porque revivir una vida pasada y revivir el momento de la muerte se comprenden tantas cosas, pero ya no solo, la palabra comprender no sería la palabra que me gustaría utilizar, sino sentir, porque es que es sentido, es vivido, es revivido. Sí, sí. Al igual que, como comentaba Walter, el poder trabajar en regresión con un alma desencarnada, un alma en tránsito, también es muy hermoso. Porque, por ejemplo, en el caso de que cuando no los dejamos partir, cuando hay un apego amoroso y tu familiar querido se queda pegado a ti, el poder contactar con él, el poder verlo partir, el comprender ese amor y sentirlo, porque es que lo vives en primera persona, eso es hermosísimo. Y ahí es cuando comprendes que la muerte no existe, al menos como nos lo han contado. Bueno, pues Walter, creo que teníamos por ahí algún pequeño vídeo. Ponemos uno para que la gente pueda comprobar pues experiencia, situación que han vivido. ¿Le damos y lo vemos? Ya mismo. Muy bien. Ahí vamos. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Fernández Boiso, estoy en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, tengo 55 años, soy secretaria. Y quería compartir la experiencia que he tenido participando en regresiones a vidas pasadas con el método que se utiliza en el Centro Séptimo Cielo. Yo empecé a practicarlo ya hace años, en el año 2005, hice algunas regresiones, sesiones individuales, y después sesiones grupales que son muy productivas.
Principalmente yo comencé a hacerlo porque tenía una fobia que no podía resolver, que era el miedo a navegar en barco. A mí esto me limitaba mucho, tenía pánico de hacerlo, no le encontraba una respuesta en las terapias tradicionales, en las psicoterapias tradicionales, y a través de las regresiones descubrí que había fallecido muy traumáticamente siendo grumete en un gran barco de madera, digamos, de gran calado en una noche de tormenta. Eso fue una situación muy traumática y lo pude sanar, ese trauma de muerte yo lo pude sanar y que ya no me estuviera afectando en esta vida. Del mismo modo que me afectaban relaciones con otras personas en esta vida, por ejemplo con mi marido, a pesar de todo el amor que nos tenemos, yo a veces encontraba que sentía como que había entre nosotros una rivalidad inexplicable. Y eso lo encontré porque en una vida pasada habíamos sido justamente competidores, duros competidores, en una empresa en la cual trabajábamos, una relación que había terminado duramente. A partir de esto pudimos también sanarlo y hacer las paces y que esta situación ya no nos afectara. También en las regresiones a vidas pasadas pude verme a mí misma como en diversos roles, mujer, hombre, joven, viejo, en distintas localidades, situaciones, trabajos, siendo rico, siendo muy pobre, y me he encontrado con personas que también me acompañan en esta vida, también cumpliendo distintas funciones. Y esto me ha permitido ver porque a veces en esta vida, sin que tenga ninguna relación con mi formación o con mi entorno, tengo conductas inexplicables que a veces pues, quizás son provenientes de haber pertenecido a algún ejército o a alguna cultura o a alguna situación que realmente me marcó mucho y que me acompaña hoy en día. Y a veces es enriquecedor, pero también siempre hay que saber de dónde es y tomarlo mejor. Y que eso no nos domine, no nos maneje, sino tener ese conocimiento para poder convivir con eso y aprovechar la situación. En estas regresiones a vidas pasadas, que han sido muy enriquecedoras, me vi también en situaciones muy positivas, de mucha felicidad, situaciones también de mucho progreso personal, y también he hecho, se puede hacer mediante este mecanismo, proyecciones a vidas futuras. Así que uno puede verse, si sigue trabajando así, en futuros muy interesantes, tanto en esta Tierra o quizás tanto más lejanos que ya el ser humano esté terraformando otros planetas o en unos estados muy avanzados casi sin cuerpo físico. Yo había, el tema de las regresiones a mí me interesó siempre. Había tenido conocimientos, mis primeros conocimientos de poder hacerlo había sido con un mecanismo de hipnosis, inclusive de autohipnosis. Pero cuando yo intenté hacerlo me di cuenta más que nada de hacerlo sola y con un mecanismo de hipnosis que podía llevarme a lugares que no eran favorables para mí. En cambio así, esto es un ambiente que es sumamente contenido y seguro. Para mí y para las personas que están conmigo, ya que las personas todas han sido entrevistadas previamente, están preparadas para hacerlo, esto nos da un ámbito de mucha seguridad, sabemos que no va a haber situaciones traumáticas ni violentas. Es un ambiente de mucha seguridad. Además uno está en control de la situación todo el tiempo. Y por supuesto después recuerda todo. Uno toma nota y pasado el tiempo también lo relee y es muy provechoso porque conserva ese registro propio con sus propias palabras, inclusive con sus propios dibujos de lo que ha visto, que es muy provechoso. Es conveniente dibujar también, uno no siempre se ve como persona, yo me he visto a mí misma como animal, me he visto como un dinosaurio, me he visto como araña, me he visto como piedra, pero siempre desde el ser. Es muy particular, no es un animal, pero es siempre desde el ser, siempre es desde el yo, por eso uno se reconoce a sí mismo. Así que es una técnica que también se puede enriquecer con lecturas de registros akáshicos o con ETIs, pero es una gran herramienta para la evolución y sanación en la vida y espero poder seguir haciendo regresiones con este sistema de Centro Séptimo Cielo. Muchas gracias. Muchas gracias. Paramos aquí, Walter.
Bueno, pues muy bueno, ¿no? Toda esa experiencia, ¿no? Efectivamente, qué es lo que no podemos encontrar con una regresión? Bueno, nos podemos encontrar primero quienes fuimos en función, siempre yo le digo a la gente que vas a ver solamente aquello que te impide ser feliz en esta vida. Uno no va de vacaciones a una vida pasada o a una vida futura, va a ir a buscar información vital que le permita resolver situaciones puntuales de esta vida, de relación de pareja, de relación con los hijos, de relaciones laborales, de vicios. Yo hace aproximadamente unos 20 años que me dedico a hacer regresiones y he visto y he vivenciado todo tipo de situaciones, desde personas que en esta vida con su padre tenían una chica que tenía una situación con su padre muy fea, y resulta de que en la vida anterior el padre había sido un soldado nazi y ella era un soldado, no era un soldado, sino que era un judío, que lo mandaron a Auschwitz, y recordaba absolutamente todo, y de hecho cuando nació con un problema asmático por haber muerto aspirando el gas, el ciclón B que usaban los nazis para matar en Auschwitz, en Treblinka, a los judíos. Entonces, de ese tipo de situaciones he tenido mucho a lo largo de la vida, problemas físicos que se han resuelto en el lapso de entre 10 y 15 días a partir de haber encontrado el porqué en una vida anterior. Pero esto cómo sucede, no es magia. Esto es porque cuando uno tiene una muerte traumática, quiero aclarar algo, siempre hablo desde mi experiencia. No tengo la verdad, tengo 20 años de experiencia, nada más. Entonces hablo desde mi experiencia empírica. Entonces es importante entender que cuando uno nace, como decía, de una muerte traumática, que es lo que marca esa información, el código de energía que se implanta, que se impregna en nuestro código genético cuando se produce el embarazo, esa información se empieza a formar dentro del ADN y genera estos problemas cuando uno va evolucionando, va creciendo en la vida. Cuando uno tiene conciencia de esa situación, ese código energético dentro del ADN se desactiva. Eso es lo que yo he logrado descubrir en todos estos 20 años. Al desactivarse ese código, que es como un programa de computadoras, la persona deja de tener ese problema, ya sea respiratorio, ya sea al caminar, ya sea de la vista, ya sea de relaciones o de cualquier otro tema. Pero también hay que entender que muchas de las veces, y esto de nuevo por experiencia, las personas que han tenido muertes traumáticas por asesinato o por, digamos, una situación similar, encarnan en esta vida con las personas que han tenido esa situación violenta en un vínculo muy cercano. Entonces eso ayuda también a aprender a perdonar, porque todo se trata de aprender a perdonar, a amar, a soltar y a evolucionar. Gracias. Gracias. Amelia, entonces, dentro de esa experiencia también tuya de regresión a vidas pasadas, ¿cómo nos puede servir para nuestro presente? ¿Cómo? Pues liberándonos, aportándonos claridad, comprensión. En el momento, como ha comentado Walter, en el momento que contemplas o revives hay una resonancia entre lo que te está pasando en tu experiencia terrenal ahora mismo, encarnada, con esa vida pasada. Y el poder contemplarlo, revivirlo, es liberador. Entonces, una vez que es como no puedes caminar y no sabes por qué, y de momento al contemplar que tus cordones de tus zapatos están atados, ya lo sabes. O sea, es una comprensión y una claridad que ya te permite vivir en libertad. Como muy bien ha dicho también, el alma cuando trabaja algo así, trabaja eso que necesita, eso que te está molestando, eso que te está impidiendo fluir o evolucionar. Y lo hace así, de esa manera, soltando, comprendiendo, y es como que el patrón ese que estás repitiendo o aquello que no te permite fluir se recoloca y desaparece. Es algo increíble, pero es así. Sí, es como si sanáramos el pasado. Sí, a ver, como si has nacido, es como que llevas algo de atrás
y al quitarlo ya puedes caminar, ya puedes vivir, ya puedes experimentar. Es como que te sueltas algo, te liberas de algo y dejas atrás. Si no te das cuenta que llevas una mochila, la llevas cargando y ¿cómo me pesa el cuerpo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo relacionarme con este tipo de personas? ¿O por qué tengo este miedo a hablar en público? ¿O por qué me duele en este lado concreto? Si me han visto los médicos y no tengo nada. Y tú no ves esa mochila. Y en la regresión y en la vida pasada, cuando se ve lo que está ocurriendo, lo revives, lo sientes y la comprensión es tal cual que haces con la mochila así. La sueltas. Y es un estado, pero inmediatamente, ¿verdad? Es en el mismo momento en el que tomas conciencia, tú te levantas y tú ya sientes, y lo bonito de esto, que para mí es una experiencia increíble, es que cada día que pasa, cada recuerdo, cada vibración de lo vivido, te hace como comprender más. Y entonces te das cuenta diciendo, claro, esto lo hacía yo y entonces vas sintiendo como aquella historia que has revivido en regresión se recoloca todavía más. Es como si calara y entonces la liberación y el bienestar y la salud y la comprensión, o por ejemplo el hecho del miedo a la muerte, es que ya no puedes tener miedo a la muerte, es imposible. Y eso, ¿sabes lo que te atrae también? Que una vez que pierdes el miedo a la muerte, le pierdes el miedo a la vida. Y eso es mágico. Eso yo siento que todos deberíamos vivirlo al menos una vez en la vida, pasar por esa experiencia, porque cuando comprendes, y permitirme por favor que os comparta algo, un ser querido falleció y cuando me lo notificaron sentí un dolor terrible en el corazón. Él también era un ser muy evolucionado. Y cuando ya lloré, lo que tenía que llorar, comprendí que era su viaje más importante, su viaje más maravilloso. Y a partir de ese momento, pues me di cuenta de que ese dolor mío era por no volverlo a abrazar, por no volverlo a sentirle, por no volverlo a hablar con él. Y entonces todo ese amor que yo sentía hacia él lo volqué en que tuviera un tránsito, en acompañarlo, en agradecerle, en celebrar que su camino, su regreso fuera bonito, fuera hermoso, fuera suave, dulce. Entonces la experiencia es liberadora. Claro, No de una forma consciente o inconscientemente, el dolor por el ser querido, que es humano, tal vez nos tenemos que olvidar del ego. Sí, por supuesto. Yo siempre, como dice Amelia, es importante entender y diferenciar lo que es la comprensión de la no existencia de la muerte, pero también hay que comprender la falta y el vacío que genera la partida de una persona. Entonces, muchas veces hay personas que extrañamos mucho, que sentimos, como bien dijo Amelia, el compartir, el abrazar, el charlar, el estar con esa persona, nos va a doler porque deja un vacío en esta vida, pero entender que esa persona está en un estadio mejor, en un estadio superior, y eso es lo más importante. Entonces muchas veces hay gente que ha venido, yo siempre hago una entrevista previa, antes de hacer una regresión, no hago regresión a menores de edad, por ejemplo, ni a personas con algún tipo de situación psiquiátrica, por supuesto, por eso es muy importante una entrevista previa, pero es importante también entender que cuando uno va a hacer una regresión, no es una sesión espiritista. Hay mucha gente que viene y me dice que quiere hacer una regresión a vidas pasadas para conectarse con un familiar. Yo le dije, no funciona así. Vos vas a ir a ver una vida pasada que tenga que ver con esta vida, y si con ese familiar tenés algo que resolver, posiblemente lo veas. Pero es muy importante siempre dejar claro qué es lo que uno va a buscar cuando hace una regresión a una vida pasada, porque muchas veces se va a encontrar con que fue un asesino, un torturador, un violador, una asesina, una persona que mató a sus hijos, que los descuartizó, una persona, por ejemplo, tengo un paciente, un alumno también, que en una vida anterior a esta, justamente en una vida anterior a esta, abandonó a sus hijos en un bosque para poder cazar, y lo usaba como carnada, y se quedó sin balas. Esto fue mediados del 1800, y un gato pardo, un animal de estos, lo mató. Entonces él vino con esta culpa y volvió a nacer como hijo de él, y este hijo, este muchacho, le tiene una aprensión tremenda al padre.
Entonces lo descubrió ahí y lo pudo sanar. O sea, es muy importante, como siempre se dice, no todos fueron Cleopatra, no todos fueron Napoleón, no todos fueron Alejandro Magno. Tengo situaciones de personas que han sido esclavos en Egipto, y tuvo una situación muy interesante, una persona que, yo hago encuentros particulares y grupales, y en un encuentro grupal donde la gente no se conoce, y yo no permito que la gente hable, sino que lo vaya anotando y después al final se hace una apuesta en común, había una persona que había sido en una vida anterior un esclavo, que era castigado y asesinado por un soldado egipcio. Y resulta ser que quien fuese soldado egipcio estaba en el grupo también, y cuando leyeron, dijo, yo tengo la muerte de una persona siendo soldado egipcio, de un esclavo. Y la otra persona notó, yo fui un esclavo y me mató un soldado egipcio, y siento que está acá. Y fue una situación impresionante, porque al principio es una situación que se desborda, porque vos te encontrás con alguien que en una vida anterior te mató. ¿Cómo lo resolvés? Bueno, es muy importante también el trabajo que se hace grupal para canalizar las emociones, y siempre es muy importante el trabajo del perdón. Eso es fundamental, el trabajo del perdón y la comprensión. Como decía Amelia, siempre es importante entender que todo es para bien y que todo se evoluciona en paz y en amor, y que todo esto que estamos viviendo es simplemente para entender que la muerte no existe, romper el paradigma del miedo con el que nos han dominado miles de años. Y Antonio, creo que tenemos una pregunta por ahí, ¿no? Bueno, sí, Guarte, hay una pregunta que es, bueno, como tú estás como administrador también, hay una pregunta que es de Alejandro para todos, de Alejandro Gabriel para todos, pero que tú la puedes leer sin necesidad de que yo la lea. Hay también una, a ver si la miro, porque estoy con otro ordenador más. Sí. Un momento, a ver si la miro. Bueno, si bueno, la pregunta era que la recuerde. Sí, la veo. Hay una persona que dice que recibe mensajes a través de los sueños, ¿eh? Y que cómo puede saber un poco distinguir entre si es verídico o no, y si hay alguna diferencia entre registros acásicos y regresión a vidas pasadas. Es una muy buena pregunta y clarificadora. Bueno, empecemos por el final. La regresión a vidas pasadas es una experiencia que uno vive en sí mismo. Y la lectura de registros akáshicos la puede hacer uno mismo o la puede hacer otra persona. Yo soy maestro de registros akáshicos, hay gente que viene y le leo los registros. Y hay otra gente que quiere aprenderlo y se lo lee a sí mismos. Pero es una gran diferencia. Yo lo puedo comparar con esto. Leer los registros akáshicos es como leer un libro. Y vivenciar una regresión a vida pasada es como ver una película. Esas son las dos grandes diferencias. Uno puede hacerlo de una manera a través de uno mismo o a través de otra persona. Eso es fácil realmente, y eso es lo que viene sucediendo desde siempre, desde que los registros akáshicos se están utilizando nuevamente, así que en ese sentido no hay problema. Después quería hablar por la pregunta de Alejandro. Es cierto, hay muchas cuestiones en vidas pasadas que no son solamente para ver situaciones traumáticas, uno puede vivir situaciones maravillosas. De hecho, la persona que recién hablaba decía que también en una vida anterior vio una situación maravillosa, donde se encontró con un estado de armonía, de riqueza emocional, riqueza espiritual, riqueza física, es todo bien. ¿Cuál es el sentido de hacer una búsqueda de una vida pasada? Es sanar. Uno no va a sanar lo que está bien, ¿me entendés? Por eso yo decía, es importante entender que cuando uno hace una regresión a una vida pasada, uno tiene que ir a buscar una información que le va a ayudar a vivir en esta vida. También se puede ir a encontrar respuestas de grandes problemas o traumas familiares, de esos grandes secretos familiares, de esas situaciones traumáticas familiares. Pero siempre la información que se va a vivenciar, al menos en el método que yo utilizo, que es con una relajación guiada, que no es hipnosis ni sofrosis, el método que yo utilizo, la persona puede, primero que siempre está consciente, puede ver e interactuar con las personas de esa vida. No es que vas a ver una película, sino que vos también podés interactuar con las personas en esa vida anterior. Entonces, esto te da la pauta también
y eso también un poco a partir de las investigaciones que vengo haciendo con la física cuántica, de que el tiempo y la realidad en la que estamos, en este holograma, es simplemente una ilusión. Cuando vos podés trascender, porque hay otra cuestión, toda regresión a vida pasada es un viaje astral. Entonces, toda regresión a vida pasada es un viaje astral, como cuando salimos en los sueños. Por eso, cuando vos recibís información en los sueños, es muy probable que sea verídica si está, digamos, uno lo siente dentro de su corazón. No en su cabeza, sino en su corazón. Todos en algún momento hemos tenido ese tipo de sueños reveladores, pero por supuesto. Entonces es muy importante también entender que en este momento del planeta que está subiendo la frecuencia, se están abriendo las capacidades paranormales de toda la humanidad. Entonces, muchas veces hay gente que me viene a consultar porque, sobre todo lo que es la religión, las religiones, no te permiten desarrollar esta cuestión personal de las capacidades paranormales y te tratan de guiar por otro lado. Pero todos en algún punto estamos desarrollando cada vez más las capacidades paranormales y de nuevo, es importante entender siempre que cuando vas a hacer una regresión, que la persona con la que vas a hacer, vos vas a poner tu vida en sus manos. Porque abrís tu ser, abrís tu psiquis, abrís toda tu existencia a que esa persona indague y te guíe y te lleve, y es una situación de mucho cuidado. Por eso es muy importante tener mucho cuidado cuando uno hace una regresión con una persona, porque también se pueden implantar recuerdos o se pueden implantar distintos tipos de instrucciones. Yo he tenido gente que ha venido a hacer regresión a vidas pasadas conmigo, de otras experiencias, con otros, digamos, profesionales, que le han estafado, pero le han hecho cosas terribles, pero bueno, es por eso también tener mucho cuidado. Hacer una regresión a una vida pasada es como que te hagan una operación a corazón abierto. Tenés que tener mucho cuidado con quién te lo hace, porque si no terminás en una carnicería hecho un fiambre y no es realmente lo que querés buscar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Amelia, hay una pregunta para ti, Amelia. Dice lo siguiente. Cuando se hace una regresión, ¿se hace de forma aleatoria o se pregunta por alguna en concreto? Porque te resuena. O como en mi caso, me viene por sueños. Al hilo de lo que decía Walter. A ver, antes de responder a la pregunta, quería reforzar lo que comentaba Walter, porque es algo que yo siempre he insistido y creo que es importante resaltarlo. Absolutamente, absolutamente sin miedo, en confianza. Antes de ponerte en manos de un terapeuta, conecta con él, asegúrate de sus principios, de sus valores, de su honestidad, porque es cierto. O sea, te entregas, porque el trabajo de regresión es una entrega y tienes que saber a quién te entregas. ¿Por qué? Porque si no hay ahí unos principios, una honradez, una honestidad, no es una experiencia tuya. Él puede o ella puede de alguna manera entrar e insertar de alguna manera sus miedos, sus inquietudes. Tiene que ser un terapeuta muy trabajado. Entonces yo siempre digo, no te apures, olvídate de la vergüenza o de la inquietud, pregunta, conecta, incluso habla con otras personas que hayan hecho el trabajo con este terapeuta, al objeto de protegerte, porque yo nunca voy a cuestionar de la buena intención ni del amor de las personas, pero es necesario que haya un trabajo personal detrás de ese terapeuta para que tu acompañamiento sea limpio. Como él decía, en una cirugía tiene que haber una limpieza para que no haya nada que pueda entrar que no te corresponda y que el trabajo sea todo lo productivo y enriquecedor y liberador y sanador que tiene que ser. Entonces, sí, por favor, hay que tener muy en cuenta eso, hay que asegurarse de con quién estás y a quién te vas a entregar a un trabajo tan profundo y tan, porque te entregas, te abres, es una operación a corazón abierto. Entonces, eso me parece muy importante y se lo agradezco a Huarte porque es algo que siempre he marcado y me gusta que eso se diga así, porque hay que protegerse. Yo cuando voy a algún sitio también lo pongo en práctica, saber quién hay, quién es. Entonces, gracias. Y luego, respondiendo a la pregunta, yo también trabajo sin hipnosis, ¿no? En una relajación profunda, guiada, y se trabaja generalmente lo que trae la persona, ¿no? Puede ser una emoción intensa, al menos como yo lo hago, ¿no? Una emoción, una sensación intensa, un dolor o un sueño repetitivo.
Y lo que ocurre es que, como terapeuta, siguiendo una práctica muy, 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 muy limpia, muchas veces, si la persona te trae un sueño repetitivo, ¿no? Y le dices, y le invitas a que recuerde el sueño, a que se meta en el sueño, pero luego el alma decide ir donde quiere ir para lo que necesita sanar. Y la persona dice, vaya, yo vine aquí para trabajar esto y he trabajado otra cosa que no tiene nada que ver. Y luego te llaman por teléfono o te hablan y te dicen, no te lo vas a creer, que aquello que yo me salió no quería trabajarlo, pero es lo mejor que me ha podido venir. Y increíblemente esto me ha solucionado lo otro. Quiero decir que el alma es la que invita, empuja, lleva de alguna manera a la persona al terapeuta. Y cuando llega allí, el alma tiene claro lo que necesita y quiere trabajar. Independientemente de lo que tú quieras o de lo que el terapeuta con buena fe y considere después de la entrevista que puede ser lo que tú necesites. No, tu alma decide. Y, por supuesto, la experiencia es del paciente, de la persona, y como acompañante lo que haces es que acunas al alma para que pueda realizar ese trabajo, para que pueda desarrollar y resolver aquello que necesita urgentemente resolverse. Entonces, es el alma quien manda a la hora de hacer una regresión. Y muchas veces coincide con lo que la persona quiere, porque es lo que necesita, es su sueño, es su inquietud, es su dolor, pero otras veces, sorprendentemente, es algo diferente, sin embargo, todo se recoloca y todo tiene su sentido. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas o sigo yo, Antonio? Sigue tú, Juan, sigue tú. Muy bien. Yo me he encontrado varias veces pues con personas que supuestamente o verdaderamente han hecho regresiones o alguien les ha dicho, tú es que fuiste pues esto, Cleopatra o Marco Antonio o Jesús o la Virgen, etcétera, ¿no? Yo a todas estas personas les digo, vale, yo no te voy a decir ni que sí ni que no, pero verdaderamente recíbelo como gracias y céntrate en tu presente. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente es importante? El presente. El que en un momento determinado hagamos una regresión, sobre todo a través de un profesional como vosotros, para poder solucionar un problema o una situación del presente o poder entender determinada situación en la que estoy viviendo y que no comprendo o aparece, como tú muy bien has dicho, Amelia, algo que yo no he venido a por esto y resulta que ha aparecido otra cosa, es importante, todos los que nos están escuchando, que centremos todo este gran trabajo en nuestro presente y nos olvidemos un poco o soltemos un poco ese personaje o ese algo del pasado que, bueno, puede ser o no puede ser, pero o a lo mejor están conectando con una energía de ese personaje del pasado, pero eso no significa que yo haya sido Marco Antonio, ¿no? ¿Cómo podemos aclarar este tema? Porque se confunde bastante, yo creo. Sí, si me permites, Sí. es importante entender que cuando yo he trabajado con personas que han estado cerca del Maestro Jesús, o cerca del Maestro Buda, o cerca de Hitler, o cerca de Gandhi, entonces la energía que estos seres emanan impregna de una forma que cuando uno encarna trae esa reminiscencia. Pero también hay una cuestión. Esto es como cuando uno dice, yo me conecto con mi ángel de la guarda, es el arcángel Miguel, o es el arcángel Gabriel. Nunca es un ángel ahí raso, siempre tiene que ser el más alto. Entonces tiene que ver también con una cuestión del ego. De decir, es difícil a veces entender una persona que haya sido en una vida pasada un mendigo, que haya sido un ladrón, que haya sido un violador, que haya sido un asesino, porque a veces uno no lo, como desconoce lo que es, entonces no puede parametrizar lo que está sucediendo. Pero también es cierto que muchas veces uno se deja influenciar por lecturas o por personas a veces inescrupulosas, y la felicito a Amelia porque coincidimos plenamente en eso, y es muy importante en este rubro trabajar de una forma seria y comprometida,
y eso nos avala a seguir trabajando, la gente nos sigue recomendando seguramente porque trabajamos de una forma fundamentalmente desapegada de cómo va a ser la regresión. O sea, la persona que viene sabe que va a venir a buscar algo que se va a hacer de la forma correcta. Lo que va a suceder no depende de nosotros, pero sí va a saber que lo que pase va a estar contenida, cuidada, protegida, y que nada que suceda va a exceder lo que estamos trabajando. Eso es muy importante y la felicito a Amelia. Entonces, también entender que cuando empezamos un trabajo de búsqueda de la información de una vida pasada, como dije, nos podemos encontrar con cualquier cosa. Yo he tenido gente que me ha dicho, una vez una señora me tiró las cartas y me dijo que yo era una cortesana de la reina Victoria. Y en realidad no, era una prostituta francesa que se murió de sífilis y por eso en esta vida tenía todo el tiempo problemas de infecciones en sus genitales. Entonces, entender eso y darse cuenta, ¿no es cierto? Y chocar con que, bueno, no, pero a mí me habían dicho, entonces, hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno va a hacer una regresión, tiene que ir a un profesional que esté calificado como profesional y no que se haga a través de una tirada de cartas o a través de cualquier otro tipo de mancia. No es que estoy en contra de nada de eso, pero a cada cosa en su lugar. Entonces, es muy importante entender. También me ha pasado de gente que ha tenido regresiones espontáneas. Las regresiones espontáneas se pueden dar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y la regresión espontánea es mucho más fuerte que un déjà vu. Déjà vu en francés significa ya lo viví, déjà vu. Entonces, las regresiones espontáneas se pueden dar porque justo chocaste con una persona en el metro, o en un teatro, o en la calle, y te movió todo porque venía de una vida anterior y la reconociste. O de pronto me ha tocado ir, yo soy acompañante psicoterapéutico, de ir a un hospital a hacer un acompañamiento y encontrarme con la hija del hombre que voy a ver y reconocerlo de una vida, y fuimos amigos en una vida anterior, y la chica me mira y se pone a llorar y me dice, yo no sé por qué, pero te reconozco de algún lado. Y yo siempre digo, bueno, eso después si querés lo hablamos, tampoco tiendo a invadir, digamos, a la persona con información que no me pide. Y esto es muy importante también. Si no me piden información, yo no voy a dar información, porque yo sigo mi camino y a la persona le moví toda la estantería, porque por ahí no cree en una vida pasada. Entonces, eso también son cosas que uno a veces tiene que tener en cuenta, porque te dicen, vos en una vida pasada mataste a tu padre. Pero yo vine a charlar de otra cosa, no vine a que me digan eso. Entonces le movés toda la vida, y acá también hay un tema de ego del profesional, en donde se siente que tiene poder o que tiene un don, y te dice, bueno, porque yo veo que vos en una vida anterior fuiste tal cosa. Y la persona no me pidió eso, me invitó a tomar un café o a charlar de fútbol o de una obra de teatro. Entonces hay que ubicarse, es muy importante ubicarse, porque los que trabajamos en esto tenemos un arma, y esa arma es el conocimiento, y ese conocimiento puede ayudar o puede destruir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Así es. Y Amelia, a veces que hay personas que dicen, esto me da la sensación que ya lo he vivido, ¿tiene algo que ver con el presente, con el pasado? ¿Es una imaginación? ¿Sí, Amelia? Sí, discúlpame, estaba anotándolo. A ver, puede ser perfectamente, Sin embargo, no puedo decir que no lo sea, pero es más común, por ejemplo, imagínate que estás hablando con un amigo y de momento dices, es que es como si llevara unas cadenas atadas a las manos. ¿Por qué dices cadenas y no dices cuerdas? Ahí el alma está hablando, hay una reminiscencia, un recuerdo, ¿no? O, por ejemplo, es que tengo aquí un dolor como si me hubiesen clavado un puñal. ¿Qué es eso? Hay algo ahí, ¿no? Sí. Entonces, el haberlo vivido, no sabría decirte, pero creo que se comunica más. Yo no sé, Walter, lo que puede decir en ese sentido. Creo que es más esas metáforas. ¿Por qué elijo esta forma de hablar y no la otra? El haberlo vivido puede ser un déjà vu, puede ser más eso que una vida pasada. Sin embargo, por ejemplo, había una persona que soñaba con algo en concreto, y todos sus sueños eran con algo concreto, y cuando hizo la regresión, lo que vino fue eso,
con esa concreción, o sea, tal cual, las mismas figuras que ella había visto en sus sueños año tras año, era lo que su alma necesitaba sanar. Y así lo vivió, ¿no? Entonces, creo que pueden ser más, me viene a decir la palabra metáforas, ¿no? Porque el simbolismo, ¿por qué utilizo este simbolismo y no utilizo otro? Qué curioso, estoy diciendo, es como si me hubiese envenenado. ¿Y por qué has dicho eso y no has dicho que te has sentado mal o que te has quemado la garganta o simplemente que el sabor no te agradaba? Porque hay personas que tienen mucha costumbre de decir una misma frase o estar, por ejemplo, había un muchacho, que lo he recordado ahora cuando Walter lo comentó, un chico que estaba obsesionado con Hitler y con el Holocausto. Y se pasaba la vida y las horas informándose, era como que era su todo. Evidentemente, ahí se intuyen cosas, pero como bien dice Walter, si él no te lo dice, si él no te lo pide, si él no quiere trabajar, tú no se lo vas a contar, te apasiona, pero tú ya intuyes lo que puede estar pasando ahí, pero bajo ningún concepto se lo vas a decir, porque si él no está en ese camino, no le interesa. Sí, Aunque sí. ya su alma lo sabe, lo intuye y lo que está intentando es sanar a través de ese conocimiento o reencontrarse a nivel inconsciente, él se está buscando. Entonces, más que algo que haya vivido ya, es más el simbolismo. No sabría decirlo de otra manera. No sé si Walter tiene otra experiencia en ese sentido, pero yo lo contemplo más desde esa mirada. Sí, coincido plenamente con vos, Amelia. Hay que diferenciar cuando es una cuestión, como decís bien, el alma se expresa con un vocabulario o con una forma de expresar que no es común o cotidiano para la persona. Entonces, y se da en una circunstancia específica, no de forma cotidiana. Entonces, en una circunstancia específica, me ha pasado en una reunión que una persona dice, me siento ahorcado. Estamos en un cumpleaños, ¿por qué te sentís ahorcado? Porque resulta de que la persona que había entrado en el cumpleaños, que no la conocía, fue quien lo mató en una vida anterior, en el lejano oeste, que era comisario, y este hombre era un ladrón en esa época, y lo colgó, y le dijo, me falta el aire, me siento que me están ahorcando, y se le puso todo el cuello rojo. Yo lo tenía delante y me contaba, y le dije, bueno, mira, relájate, sentate tranquilo, salí a tomar un poco de aire al jardín, pero como decimos acá, musarela, no decimos nada, porque ¿qué pasa? Yo puedo con una sola palabra detonar en la persona algo que no corresponde. Y que entre en regresión allí mismo en plena fiesta de cumpleaños, porque es como abrir una Correcto. puerta, decirle tal y no, si no te lo pide, exacto. Y si entra en un estado de crisis emocional, ¿qué hacemos? Ese es el problema. A mí me ha tocado asistir a un profesional, cuando yo estaba haciendo mi formación, un profesional, una profesional, una psicóloga que hacía, y en un momento una de las personas tuvo una regresión a una infancia en donde estaba siendo abusada, y la psicóloga, la coordinadora, no sabía cómo sacarla de ese trance. Y lo que atinó fue a decirle, bueno, pongámosle un poco de agua en la cara para que se despierte, porque lo hacía a través de hipnosis. Y yo le dije, no la toques, deja que transite todo el trauma y va a salir solo, porque si lo sacas en este momento, no sabes cómo puede terminar. Puedes generar un trauma terrible, o sea, abrir una herida terrible. Peor, sí. Peor. Antonio, creo que teníamos una pregunta por ahí. Bueno, yo tenía una pregunta y una experiencia personal también. Qué bueno. Una experiencia personal, sí. Bueno, primero voy con la pregunta de la persona. Dice, ¿se puede tener una regresión espontánea estando en meditación? Sí, absolutamente, sí. Es muy común, es muy común. Bien. Bueno, pues mi experiencia personal es la siguiente. Yo antes me ponía a ver televisión o cualquier escena y donde aparecía una violación o un aborto, yo me sentía mal. De hecho, muchas veces de una manera espontánea cerraba las piernas. Mira, ahora yo me los he cerrado sin querer. Entonces, bueno, no sabía las causas, no sabía por qué, hasta que en una regresión a vidas pasadas, pues la persona que me hizo la regresión me llevó hasta la situación, ¿no? Entonces yo recuerdo que estaba en una especie de castillo o de mazmorra donde fui violada y obligada a abortar.
Entonces, bueno, pues eso más o menos lo viví. Entonces, recuerdo la época porque era en la época de la República Francesa, cuando era la República, cuando se estaba en la toma de la Bastilla y tal, ¿no? Bueno, pues recuerdo, claro, al principio pues tenía ciertas dudas y tal, ¿no? Pero recuerdo, Juan, esto de las señales a ti te gusta mucho, iba a ver a este experto y de pronto enchufo la radio y resulta que era el 14 de abril, el 14 de julio, fecha de cuando se instauró la República Francesa, y estaba hablando el presidente de entonces, que sería, pues no sé, posiblemente fuera Sarkozy. Es decir, en ese momento estaba sonando la Marsellesa y tal, o sea, con lo cual eso fue una corroboración de alguna manera de la experiencia que yo tenía. Es decir, claro, eso no lo suelo comentar mucho. No sé, Juan, si te lo comenté alguna Sí, vez. sí, sí. Ah, te lo he comentado alguna vez. Una vez, sí. Una vez te lo he comentado, ¿no? O sea, que no es muy habitual que el tema lo comente y tal, porque, bueno, pues de alguna manera no todo el mundo cree en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí ahora noté que a raíz de la regresión no se ha sanado al 100% el tema este, pero ya no es tan traumático como era antes. O sea, que antes era, ver eso es que me tapaba los ojos, o sea, me ponía malo. En fin, era un poco mi experiencia por si alguien te vale, ¿no? Claro que sí. Walter, teníamos otro vídeo, si no es muy largo, Sí, señor. No, son 3 minutos nada más. pues maravilloso. Ahí vamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Alicia. Yo lo conocí a Walter hará unos 3 años. En principio me acerqué al Centro Séptimo Cielo para tomar sesiones de Reiki. Bueno, luego al conocerlo y sentir los beneficios, me decidí a hacer el nivel 1 y luego el nivel 2 de Reiki. Después también comencé el curso de terapeuta Reiki y actualmente estoy transitando la maestría. También hice otras actividades como registros akáshicos y demás. Con respecto a la regresión a vidas pasadas, yo tenía mis reparos, no me animaba sinceramente porque creía que ya con la información de esta vida tenía suficiente. Y tenía mis reparos también porque pensé que la única manera de hacerlo era a través de la hipnosis. Y yo tenía también mis reparos en cuanto a ceder el control a otra persona que me guíe. Cuando él me comentó cómo era la técnica, que es a través de una relajación profunda, donde uno no pierde la conciencia, sino que recibe la información, ahí me animé y no solo hice una, sino varias regresiones con él. Creo que lo más, esta es una experiencia muy intensa y creo que da información valiosísima, no solo de lo que fuimos o lo que hicimos en vidas pasadas, sino sobre todo lo que hay que sanar en esta vida. Son pistas y detalles muy, muy certeros de lo que tenemos que sanar. Entonces, para mí resultó una experiencia increíble y realmente cada tanto lo vuelvo a hacer para reconfirmar esto. La técnica es muy efectiva de la mano de Walter y realmente esa información es valiosísima y creo que más allá de los registros y demás, que uno puede obtener ese tipo de información, vivenciarlo, verlo, sentirlo, es algo que realmente es una experiencia impresionante y muy sanadora. Gracias. Bien. Muy bien, Walter, muchísimas gracias. Hay una pregunta, Antonio, ¿la haces tú? ¿La de Juan? ¿La de Juan? Sí, de Juan. Sí, Amelia, Walter, ¿han tenido alguna experiencia de un o una consultante que en una regresión vio su partida en este plano? Bueno, es habitual eso, ¿no? En particular, no. No porque desde mi punto de vista, eso tiene que ver con nivel evolutivo de la persona.
porque poder ver su punto de partida o el momento de su partida puede ser extremadamente traumático si la persona no está preparada para ese momento. Entonces, sí ha visto gente, yo me dedico a hacer regresiones hace 20 años, pero, y también hice montones de regresiones con todo tipo de profesionales, vivenciándolas. Y realmente lo que más a mí, en particular a mí me ayudó fue a ver mi primera muerte. Mi primera muerte fue la que pude ver con claridad, me vi salir del cuerpo. Yo estaba en Italia, en un pueblo en Italia, en un pueblito muy chiquito, y yo era una persona muy anciana que tenía aproximadamente unos 95 años de edad, y muero de viejo, y veo cómo salgo del cuerpo y toda mi familia llorando, y yo les decía, pero estoy bien, y nadie me escuchaba, y lo que a mí más me movió es que en un momento veía cómo, que después lo investigué, eso hace muchísimos años que me pasó, lo investigué porque me llamaba la atención que me llevaban adentro de un cajón, y no llevaban el cajón como se lleva ahora, bueno, acá me parece que en todos lados es igual, con manija, sino que lo llevaban al hombro. Había 4 hombres y 4 hombres que lo llevaban al hombro, el cajón, y eso me llamó mucho la atención, yo nunca lo había visto eso. Y veía cómo bajaban por una colina, cómo llevaban el cajón, la familia mía atrás, y yo le decía, pero yo estoy bien, y después, bueno, vi toda una luz y hasta ahí llegué. Y eso a mí me marcó de una forma impresionante, porque me di cuenta claramente de esto de que uno sigue vivo después de este cuerpo, porque es como, vos vas en el auto, se te paró el auto, te bajás y seguís caminando, te tomas otro, vos seguís siendo el mismo, aunque cambies de auto después. Entonces, es muy importante entender esto. Ver, desde mi punto de vista, una persona que haya visto su partida de esta vida, no, hasta ahora no. Qué bueno. Yo tampoco he visto algo así, ni me consta de que nadie de las personas a las que he acompañado hayan visto algo así. Pero coincido al 100% con lo de Walter. El revivir una partida pasada es muy intenso. Y como la revives, que no es que te la cuenten ni que la veas, sino que la estás reviviendo, la experiencia es única. Y es lo que comentábamos antes. Descubres que es como que este es un traje, se llama Amelia, y cuando se acabe este traje me pondré otro, que podrá ser Juan o será lo que sea, o será verde, con ojos raros, pero seré yo, siempre voy a ser yo. Y lo hermoso es, y esto es que antes lo quería comentar, que no nos llevamos nada de material, o sea, este cuerpo se queda, las casas se quedan, los dineros se quedan, la ropa se queda, los objetos se quedan, todo se queda. Lo único que nos llevamos son las emociones, las relaciones, la vivencia, los aprendizajes. Eso es lo que te llevas y ese es el tesoro más grande, ¿no? Entonces, el revivir una muerte te hace sentir con tanta fuerza el que esto es un traje o un coche y que de aquí me bajo y subiré a otro con todo lo que llevo. Por eso a veces hay personas que tienen más facilidad para tocar el piano, pues porque quizás ya lo cogieron, ya lo aprendieron, ¿no? Entonces, bueno, eso, ahí lo dejo, que si no. Qué bien. Antonio, creo que había otra pregunta, ¿no? Sí, tú puedes ver a personas que han muerto, te piden ayuda, pero no sabes cómo ayudarlas. ¿Qué puedes hacer? En mi caso, sí. Me conecto, pero más que con personas por mi capacidad, por ser exorcista y tener la capacidad paranormal de ver las entidades, me dedico más que nada a trabajar con todo tipo de entidades. En general, cuando hay una persona que pide ayuda, en general, y hablo de mi experiencia, no es humana, es alguna entidad que está tratando de engañar o de tomar a otra persona. Es muy raro que una persona, como se dice, muerta, te pida ayuda. Sí, a través de un familiar, sí he tenido, seguramente que Amelia también, personas que te dicen, mira, en sueños se me aparece tal persona, o vas a una regresión y siento que está al lado mío tal persona, porque me quiere dar un mensaje, porque se quiere despedir. De hecho, tengo el caso de una señora que vino a hacer una regresión hace unos años, y que el marido había fallecido de un problema cardíaco hacía 2 años atrás, y esta señora se pensaba que el marido tenía otra familia en una provincia argentina,
y resultó ser que el marido se le presentó en una regresión y le dijo que sí tenía una familia, que tenía 2 hijas, y les dijo cómo se llamaban y dónde vivían. Como, bueno, volvió de la regresión, anotó todo, las buscó, y efectivamente existen, y existieron. Y eso fue algo impresionante. Entonces, ese tipo de situaciones sí las he vivido muchas veces, la gente, mejor dicho, la ha vivido muchas veces, pero también hay que saber cómo guiar a esas personas, porque el retomar contacto con alguien que ya ha partido y que de pronto te diga que hay algo muy doloroso, muy triste para sanar, y puede ser muy fuerte también. Por eso es muy importante la contención. Una de las cosas que yo hago siempre es derivar a una psicóloga o a un psiquiatra o a un médico en el caso de que la persona tenga alguna situación traumática que haya vivenciado en la regresión. Y también hay algo muy importante. Siempre cuando hago una regresión en la entrevista, le pregunto a la persona si está tomando algún tipo de medicación psiquiátrica, si tiene algún problema cardíaco o algún problema emocional o algún problema de presión, porque los brotes o los picos emocionales pueden ser muy peligrosos. Entonces también hay que tener siempre ese cuidado para que la persona viva la experiencia de la mejor manera y que nosotros como profesionales tengamos la seguridad de que no vamos a tener ninguna situación traumática para nosotros en el trabajo, ¿no? De vidas pasadas podemos traer a la vida presente pues formas, maneras, eh, situaciones. Yo recuerdo que bueno, tenía una amistad que según parecía, por había hecho algunas 2 regresiones, había sido monje en una vida pasada, ¿no? Entonces, en esta, por mucho que él intentaba ser una persona, vamos a llamarle normal, habían personas que le trataban como si fuera un monje, ¿no? ¿Esto ocurre, Amelia? Sí, claro que sí, claro que... Y posiblemente porque esa vida para él fue muy importante y todavía hay parte de su esencia reviviendo una y otra vez aquella experiencia. Entonces, su comportamiento, sus maneras, incluso su fisiología o su corporalidad pueden invitar a que haya una conexión de nuestro concepto de monje. Entonces, hay una parte en regresión que puede ser una fragmentación. Hay una parte de nuestra conciencia que todavía está reviviendo aquello y que de alguna manera se manifiesta en nuestra encarnación actual. A través de la regresión y de la vida y de conectar con esa vida pasada, uno puede rescatar esa esencia, llevarla donde sienta y que deje de manifestarse de esa forma tan intensa, aunque si ya tiene ya una edad, posiblemente eso ya forme parte de su corporalidad, pero por lo menos habrá avanzado y soltado eso. Muy bien. Sí, ¿querías tú comentar algo, Walter? Sí, coincido con Amelia. Me ha tocado de una persona que vino, tenía una impronta de un militar muy fuerte, había sido de hecho un militar de la Gestapo en el gobierno nazi. Vengo de familia militar, por eso conozco tanto de todo esto, ¿no? Pero bueno, y resulta de que este señor se manejaba de una forma muy autoritaria, era profesor de escuela secundaria, de una forma muy autoritaria. Y en un momento estaban haciendo un trabajo para la escuela sobre la Segunda Guerra Mundial y él se puso a llorar. Me contaba a mis alumnos, él trabajaba con alumnos de aproximadamente 16 años, 16, 17 años, y me decía, mis alumnos me miraban porque me decían, profesor, ¿le pasa algo? Se había puesto a llorar porque en las fotos que él estaba viendo en un libro de historia se reconoció. Estaba parado en una de las fotos que tenían de la Segunda Guerra Mundial, y me decía, ese soy yo. Y se me pone la piel de gallina, porque fue una experiencia impresionante, y me dijo, yo quiero saber por qué me pasa esto. Bueno, vino y lo vimos, y bueno, y resultó ser que sí, que había sido un soldado, había trabajado en la Gestapo, había estado
no había hecho cosas nada buenas, pero más que nada él tenía esa impronta de ser un soldado, de ser y encima, digamos, físicamente no daba para ser soldado, porque era más bien bajito, muy flaquito, pero tenía esa impronta de ser un soldado, y resulta de que, mirá vos cómo son las cosas, sí, cuando se vio en la foto, se puso a llorar. Eso fue lo que se llama una regresión espontánea, porque como decía Amelia antes, su alma lo reconoció, ¿me entendés? Evidentemente, porque en ese momento de su vida lo tenía que ver para sanar algo. Entonces, fíjate qué importante, porque después él fue padre, y si no hubiera sanado eso, andás a ver cómo hubiera criado a ese hijo que venía. Entonces es muy importante siempre, todas las cosas tienen muchos lados para ver, nunca es simplemente lo que vemos, siempre tiene muchas aristas todo, y la regresión a vidas pasadas nos da una información vital para poder entender cualquier situación que nos ocurra, ¿no? Qué bien, qué bueno. Bueno, Antonio, ¿hay alguna pregunta más? Porque estamos llegando al final. No, una pregunta no, pero sí hay un comentario que quiero hacer, que es el siguiente. Ya sabéis, amigos, que el próximo lunes es festivo en España, en muchos puntos de España. Es feriado en Argentina, como diría nuestro amigo Walter. Entonces, que ese día no hacemos el programa. Lo digo un poco pues para evitar un poco pues que alguien crea que va a poner el Zoom o el Facebook Live y no nos vea. O sea, de verdad que es porque es festivo, ¿no? Es decir, únicamente pues recordar ese tema. Oye, Juan, y también Amelia Walter, que estoy sumamente encantado de estar oyendo este espacio de hoy, porque realmente resulta muy clarificador para todo el mundo. Así que, Walter, Amelia, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, pues llegando al final, Walter, ¿se nos ha quedado algo en el tintero que le podemos ofrecer a las personas que nos escuchan? Mira, simplemente, como siempre digo, ¿no? Buscar una regresión a una vida pasada es ir a encontrar respuestas para mejorar la calidad de vida que tenemos hoy. Y eso es lo más importante, aprender a sanar, a entender el por qué nos pasa lo que nos pasa, y que por otra vía tradicional no podemos entender y no podemos comprender. Mucha gente viene y me dice, yo tengo miedo de hacer una regresión porque no sé lo que voy a ver. Y yo le digo, bueno, no la hagas, es simple. Pero dice, no, pero quiero saber. Entonces la cuestión es, ¿cómo puedo observar algo pero que no me afecte? No sirve, eso no existe. Tenés que meterte. Hacer una regresión a una vida pasada es una experiencia de inmersión, como yo le digo. ¿Cómo sabes si el agua te moja? Te tenés que meter en el agua. Entonces, eso es una experiencia de regresión a vida pasada. Por eso es muy importante la profesionalidad de la persona que uno elija para que lo guíe, porque le va a dar una tranquilidad, porque guiar a una persona es llevarla de la mano, literalmente muchas veces, a que viva una experiencia que le va a cambiar la vida para siempre, para bien. Y eso es muy importante, le va a cambiar la vida para siempre, para bien. Así que no tengan miedo, y sí hago una aclaración muy importante, extremadamente importante, y quiero ser muy claro en esto. No se puede hacer, no conviene hacer, no recomiendo de ninguna forma hacer una autorregresión sin tener el conocimiento necesario y sin tener una persona que te guíe, porque eso es como jugar a la ruleta rusa. No sabes a dónde vas a ir, no sabes con lo que te vas a encontrar, y lo peor es que no sabes qué te vas a traer de regalo. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo pueden dar contigo, Walter? ¿Cómo pueden ponerse en contacto? centroseptimocielo.com.ar o info@centroseptimocielo.com.ar, y con gusto voy a responder todas las preguntas. Estamos en Buenos Aires, Argentina, y estamos trabajando, gracias a Dios, ya casi normalmente. Muchísimas gracias. Y Amelia, ¿se nos ha quedado algo en el tintero? Uy, a mí se me han quedado muchas cosas porque Walter abría tanto y decía tantas cosas bonitas e interesantísimas, y se me han quedado muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, me viene mucho el decir que no importa qué personaje fuiste, porque eso simplemente es, no te enganches al personaje, sino al aprendizaje, a lo que te trae ese personaje. Porque si te quedas en el personaje, eso ya no te pertenece, eso es parte de otra historia. Tienes que rescatar aquello que de la historia, pero no del personaje, porque si no, no te permitirás vivir el personaje que estás interpretando aquí y ahora. Entonces, cuando te dicen algo tan sugerente como que si has sido Alejandro Magno, o has sido Cleopatra, o has sido... cancela. Lo importante es qué vivió ese personaje y qué te trae a ti. Y te traes el aprendizaje, pero
déjate, no es eso lo importante, sino la vivencia, como comentaba antes. Nos dejamos todo, solo nos llevamos lo vivido. Y bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, ¿no? Pero me hubiese gustado poder comentar con Walter. Me hubiese gustado comentar contigo, Walter, lo de las almas en tránsito, ¿no? Que, por ejemplo, en las experiencias que yo he tenido, a ver cómo lo digo, porque yo siempre he tenido un poco de resistencia a la palabra exorcismo, que tú has utilizado mucho, ¿no? Sí, exorcismo, perdóname, exorcismo quiere decir sacar algo que está dentro, sí, extraer algo, en ese sentido, ¿no? No, lo que ocurre es que a mí cuando en su momento me formé y después con las experiencias, lo que yo entendí y sentí, y así lo trabajo, es de no echarlos, sino que es un trabajo de invitación para que conozcan cuál fue el origen que termina su vida y conectar con la fuente para que voluntariamente se marchen, ¿no? Porque había una anécdota de un exorcismo hecho por la religión, ¿no? En el cual le dijeron, sal de ahí, Satanás, y él lo que hizo fue salir corriendo y irse a la siguiente persona que se encontró en su camino. Y claro, cuando fue al terapeuta, él no quería salir, sabía ya que lo iban a echar, pero cuando le haces un acompañamiento amoroso y respetuoso, voluntariamente deciden ir a la luz, porque cuando conectan con eso es algo tan hermoso, que es lo que hablábamos del revivir una muerte, ¿no? Y por otro lado, porque he visto que tú lo trabajas de una forma ya muchos años y de una forma muy intensa y muy enriquecedora. Por ejemplo, hay personas que cuando vienen a regresión están sintiendo ya a ese familiar, que a lo mejor lo llevan ya 10 años, que hace que partió y todo eso, y empiezan y terminan, no los invitas tú, sino que ellos se manifiestan. Es que estoy sintiendo aquí a mi padre, y ¿dónde está aquí y ahora? Aquí a mi lado. Entonces, eso ocurre y no los llamas, no lo traes, que estoy de acuerdo contigo, que no hay que jugar con esto, que tiene que ser algo con mucha conciencia, con mucha presencia, con mucho respeto, y que tienes que saber lo que tienes entre manos, o sea, tienes que ser un terapeuta experimentado que sepa cuál es el proceso. Y luego también me ha encantado en relación a lo de la hipnosis, yo tenía conocimiento de esa situación, ¿no? Que la regresión, y entiendo como tú la trabajas y como yo también, de que la necesidad de que esa persona reviva eso, sacarla del trance. Si esa persona se está ahogando, necesitas acompañarla. Si la sacas de ahí, se queda ahí de esa manera, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho, ha sido muy enriquecedor. Y bueno, yo no sé si tú estarás de acuerdo, Walter, pero yo siempre he dicho esto, al menos una vez en la vida vivir esa experiencia, tener la oportunidad de vivir esa experiencia y descubrir y comprender y sentir que no eres un cuerpo, que eres mucho más, mucho más. Eso es un regalo. Ojalá todo el mundo se permitiera hacerse ese regalo de descubrir que eres mucho más. Y gracias por la oportunidad, he disfrutado muchísimo. Eso que acabas de decir, Amelia, lo vamos a compartir y recibir a través de Escuela para Amar, donde Walter pues participa, ¿no? Así que todas las personas que quieran aprender, que quieran recibir, que quieran saber sobre lo que es la vida aquí y la vida en el mundo espiritual, el cómo desarrollar nuestro crecimiento personal, que se pongan en contacto con nosotros mandándonos un email a paramarescuela@gmail.com y estaremos gustosísimos de poderle ofrecer toda la información necesaria para la escuela, ¿no? Y gracias, Walter, por estar ahí. Y Amelia, gracias de corazón, por supuesto, por todo lo que hemos recibido, y seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo y llamando. Antonio, si te parece, cierras tú. Pues, Juan, hoy no te voy a llamar para decirte que el programa de hoy es espectacular, porque como siempre lo son, pues para qué me ahorro este tema. Así que Walter, Amelia, Juan Antonio Rubio, que no ha podido estar por razones técnicas, y a las personas que nos escuchan y nos siguen todos los días, afortunadamente cada día hay personas más personas,
se complacen en ver este espacio, pues a todos muchas gracias. Y ya nos vemos el próximo martes. Además, es un tema, porque hoy hemos hablado de regresión a vidas pasadas, pero el próximo martes hablaremos de vida presente, que es como decretar una vida abundante. O sea, pasamos de vidas pasadas a decretar vida abundancia ahora. Así que hasta el martes, amigos. Muy bien, muchas gracias. A ti Y siempre. buenas noches. Chao. Muchas O gracias. buenas tardes Chao, o buenos adiós. días, cada uno donde Adiós. esté. Gracias Adiós. siempre por estar ahí. Gracias a Dios. Gracias.